Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y como les comenté más temprano, esta mañana se encuentra con nosotros el exministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, a quien doy los buenos días y me da mucho gusto contar con su presencia esta mañana. Exministro, buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Buenos días a tu equipo de trabajo y a la audiencia. Exministro, importante poner en contexto las declaraciones del ministro actual de Seguridad, el señor Pino, que van en referencia a un auge en la participación de menores en delitos graves en el país, y entender un poco si esto es algo que debe llamar la atención en este momento, es algo que viene increciendo, que se viene de alguna manera pues percibiendo un crecimiento en base también a qué podría ser. Yo creo que la causa es la mala gestión del asesor de seguridad Severino Mejía y el exministro de Seguridad Rolando Mirones. Y le explico por qué. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Seguridad, detectamos que el país registraba cerca de 5.000 jóvenes en alto riesgo o en situación de conflicto con la ley, es decir, pandilleros. Y nosotros utilizamos un método por virtud del cual interveníamos, capacitábamos vocacionalmente, dábamos tratamiento psicológico y reinsertábamos laboralmente a esos jóvenes. Este gobierno, al inicio de su gestión, tomó la decisión de desmantelar ese trabajo. Nosotros estábamos permanentemente rehabilitando y reinsertando menores en el mercado laboral, en fin, sacándolos de las calles, sacándolos del delito. Este gobierno suspendió eso con la célebre frase del ministro Mirones, que el que anda por malos pasos no va a recibir nuestra ayuda, sino que le va a caer todo el peso de la ley. Y ahí tienen el resultado. En lugar de haber intervenido otros 5.000 jóvenes, porque la fábrica de la pobreza no se detiene, a ellos les están llegando los jóvenes que cuando ellos empezaron tenían 13 años de edad o 12 años de edad y estaban en alto riesgo. 3, 4 años después ya no son de alto riesgo y ya no tienen 12, 13 años, sino que tienen 17, 16, 18 años de edad. Y están viendo el resultado de una gestión pública de seguridad mediocre y Ahora, diseñada para la tribuna y no para el resultado. Estaban hablando que la mano blanda no la iban a utilizar, la mano blanda de la rehabilitación y reinserción no la iban a utilizar, que no iban a utilizar la prevención, sino la represión. Y resulta que la represión tampoco la están utilizando porque el sistema de policías, jueces, fiscales y cárceles ha colapsado. Ahora, exministro, si tendríamos que identificar qué son delitos graves en el país en los que de alguna manera esta información pueda clasificar, están participando, ¿de qué estamos hablando? Los delitos contra la vida y la integridad personal, el homicidio, delitos contra la seguridad colectiva, en los cuales está el crimen organizado, la asociación ilícita para delinquir y el pandillerismo, y los delitos contra la salud pública, el narcotráfico. Ahí están básicamente los delitos graves. Ahora, lo que estamos entendiendo también, según lo que nos ha explicado, exministro, es que se está trabajando más a nivel de reacción, o sea, en contra del delito y no tratando de trabajar con la persona. Eso es, o sea, esto desde algún punto de vista táctico, desde algún punto de vista metodológico o de aplicación de alguna forma de trabajo, un plan de acción, ¿cómo se evalúa, cómo se identifica? Pero lo que sucede es que el gobierno tiene 4 herramientas para controlar el delito. La prevención primaria, que es ir donde esa madre soltera que tiene un niño de 4 años,
que ya está en situación de riesgo, que está desempleada, que el padre del hijo está privado de libertad, etcétera. Y darle los servicios sociales para enrumbarlos. Luego la prevención secundaria, que se trata de ir donde esos jóvenes en situación de conflicto con la ley, que aún no han sido procesados penalmente, que apenas están dando sus primeros pasos. Ese fue el trabajo que yo hice cuando estuve en el ministerio, intervenirlos, darles tratamiento psicológico, tratamiento de trabajadora social, entrenamiento vocacional, rehabilitarlos, reinsertarlos laboralmente y socialmente. Y luego está el trabajo de la prevención terciaria, que se trata de rehabilitar y reinsertar al privado de libertad, ya no para evitar que delinca, porque ya delinquió, pero para evitar que reincida. Y luego tienes la cuarta herramienta, que es la represión, que se trata de aplicarle la ley penal al delincuente mediante policías, fiscales, jueces y cárceles. Este gobierno abandonó las tres primeras herramientas y solo está usando la cuarta. Y la cuarta la está usando mal porque no tiene los recursos, no le ha asignado los recursos. Están dedicados a nombrar 5,000 miembros del PRD al mes, a abultar la planilla pública con clientela, preocupados por las próximas elecciones, y no le dan recursos a los jueces y a los fiscales. Mire usted que, según los organismos internacionales, Panamá registra 10 jueces por cada 100,000 habitantes y deberíamos tener 65. Le damos 150 millones de presupuesto al órgano judicial. Costa Rica le da 850 millones de presupuesto anual al órgano judicial. Entonces, esa frase inicial del gobierno, espetada por el exministro Mirones, en el sentido de que iban a utilizar la mano dura y no iban a utilizar la mano blanda de la prevención, fue una frase meramente publicitaria, de marketing político, porque en realidad nunca tuvieron la intención de usar la mano dura. Entonces ahora, claro, después de 3 o 4 años de haber desmantelado nuestro trabajo de prevención, esos menores de edad de 10, 11, 12 y 13 ya han engrosado las filas del pandillerismo, y esa es la queja que está expresando el ministro Pino. Ahora, hablando de resocialización y ese trabajo que usted nos ha expresado, se avanzó en su administración, el impacto que tuvo, hablando en cifras tangibles, y qué pasa luego, o sea, por ejemplo, hoy por hoy, sabemos que no está dentro del sistema, pero de alguna manera difícilmente usted podría desvincularse de lo que ya ocurrió bajo su administración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe ha pasado luego de lograr esa resocialización con estas personas hoy por hoy en el Panamá que tenemos hoy, con las decisiones que tenemos hoy? Bueno, hagamos el contraste. El diario Panamá América llevó a cabo, a través de una periodista apellido Lazo, un reportaje investigativo y concluyó que el 25% de los jóvenes que se trataron durante mi gestión fueron, y utilizo la frase, fueron reinsertados exitosamente. Obviamente ese es un diario que hizo mucha oposición al gobierno porque es un diario adverso. Que afina al expresidente adverso al presidente Varela y proclive a la gestión del presidente Martinelli. Sin embargo, lo reconocieron. Y en realidad no fue 25, fue 50% la reinserción. ¿Qué hizo este gobierno con ese trabajo? Ese ejército de trabajadoras sociales, psicólogos, expertos en adicciones, entrenadores vocacionales. Este gobierno, según las palabras del propio ministro Mirones, desmanteló todo ese trabajo. Según me cuentan, arrojaron todo en un tinaco gigante de plástico y lo desaparecieron del ministerio. La data que debieron haber tratado con mucho más cuidado y con hacer un escrutinio científico de toda esa documentación, pues la abandonaron.
Y ahí tienen el resultado. El país ha pasado de 397 homicidios anuales, que fue la cifra a la cual se redujo durante nuestra gestión, a 550. Primero 480 el primer año, 500 el segundo año y 550 el tercer año de gobierno. Un fracaso total. En qué basa, y antes de finalizar, exministro, en qué basa estas decisiones inoportunas? ¿En el desconocimiento, en algo intencional, en quizá esa también práctica de administraciones de barrer con todo lo anterior y empezar con nuevas decisiones? ¿A qué podría deberse y a dónde nos podría llevar si no actuamos sobre la base de la prevención que ha arrojado cifras positivas? Yo creo que es negligencia grosera, desidia y el ánimo de estar más preocupados por la tasa de aprobación popular del gobierno que por llevar adelante una verdadera gestión de Estado, una gestión pública científica. Entonces ellos hicieron un razonamiento simplista, propio de alguien con una mentalidad municipal. Ellos dijeron, a Aguilera lo criticaron porque trabajó en la prevención, intervino pandilleros, los rehabilitó y los reinsertó. Lo criticaron por eso y para que no nos critiquen vamos a desmantelar lo que él hizo. Ese fue el razonamiento que hicieron y dijeron, vamos a hablar de mano dura y vamos a utilizar esos nombres rimbombantes de Fuerza de Tarea Conjunta Águila y Fuerza de Tarea para demostrar mano dura y tal, y en realidad no enfrentaron el problema, el fenómeno del delito de manera científica. La manera científica es utilizar todas las herramientas que uno tiene, prevención primaria, secundaria, terciaria y represión, obviamente. Yo no digo que la represión debe abandonarse. Está demostrado que en las cárceles norteamericanas el 20% de los privados de libertad son psicópatas, es decir, delincuentes que no son rehabilitables, padecen de una patología que impide que puedan ser reinsertados a la sociedad, que los convierte en reincidentes, en seriales, etcétera. En fin, este gobierno, lo que quiero decir es que estaba más preocupado por su imagen que por los resultados. Estaba más preocupado por la tribuna que por anotar los goles en la cancha. Y ahí está el resultado. Y el pueblo panameño paga esto de manera indirecta porque no solo victimizan al pueblo, sino que esos índices de homicidio, que creo que el año pasado terminaron en 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahuyentan la inversión extranjera directa y como consecuencia impactan el empleo, aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque el estándar internacional es 9, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando una empresa viene a invertir a Panamá y se da cuenta que los homicidios andan por 14 homicidios, que en una discoteca en el Casco Viejo masacran a 5 o 6 personas en una sola balacera, las empresas salen despavoridas del país y se van a otros sitios, por ejemplo Costa Rica, donde los homicidios los han reducido y ya los tienen controlados por el orden de 9 o 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Amazon y Boeing juntas, en medio de la pandemia, establecieron gestiones o negocios o unidades de negocios allí o ampliaron unidades de negocios que generaron 3.500 empleos. Panamá no puede competir con ese tipo de inversiones porque no cumplimos con el estándar internacional, lo perdimos, se mantuvo durante todo el gobierno anterior. Nosotros en el gobierno anterior redujimos los homicidios anuales de 783, que fue el promedio de la era Martinelli, el promedio anual, lo redujimos a 397, casi la mitad. Y por ahí se mantuvo, 390 largos, 400 cortos.
anuales. Y obviamente eso produjo mucha inversión extranjera directa. Pero lo que ha hecho este gobierno no tiene, la verdad, no tiene perdón. Una gestión extremadamente mediocre, una desidia, un desinterés y simple y sencillamente es algo vergonzoso. Exministro, le agradezco la oportunidad de hacer esta radiografía desde su experiencia, desde el trabajo que se realizó en su gestión y analizando los resultados y la evidencia que tenemos, que contamos hoy. Obviamente corresponde buscar las respuestas oportunas por parte de las autoridades, en este caso, a ver qué se está haciendo en realidad o qué se pretende hacer para poder atacar, porque además hablar de las cifras y que nos lo diga precisamente el ministro de Seguridad no solamente es alarmante, preocupa y llama a cuestionar qué se está haciendo en ese sentido. Exministro, gracias por la oportunidad. Sí, adelante. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad. Yo, la verdad es que durante mi gestión fue muy denigrada y cada que yo tengo la oportunidad de salir a defender mi gestión, lo hago y agradezco mucho a los medios como el tuyo que me dan esa oportunidad. Yo recuerdo que en el gobierno anterior, los medios que tienen una línea editorial PRD, para no usar otros términos, permanentemente tenían a los miembros del PRD allí en paneles y fustigando a la gestión de seguridad del gobierno anterior. Y cosa curiosa, ¿no? Que ahora eso no ocurre. Nunca me llaman esos medios que tienen línea editorial pro PRD, y las pocas veces que me llaman, en algunas ocasiones me interrumpen 2, 3 periodistas al mismo tiempo, 3 contra 1. Y además, en otras ocasiones, yo recuerdo cuando yo era ministro que tenía que ir a esos programas de debate, me ponían enfrente a 2, digamos, expertos del PRD, expertos entre comillas, y a la izquierda me ponían a un periodista también, y entonces ya eso no ocurre. En Ya eso función, no en ocurre. función, sí, en Ahora función, a la inversa eso no ocurre, pero bueno, eso es, así es nuestro Panamá. Y por eso yo estoy muy agradecido cuando un periodista me llama y me permite criticar la gestión del gobierno, señalar los puntos positivos de mi gestión y proponer ideas también. es lo importante. Como lo he hecho aquí, proponer ideas y proponer soluciones. Así que muchas gracias, Ricardo. ¿No? A usted, exministro, por la accesibilidad, por la oportunidad. E importante, bueno, siempre el contrapeso es fundamental. A lo mejor el contrapeso se ha hecho de la forma no balanceada. Y yo debo reconocer también que en su momento, desde mi trabajo como periodista, independientemente del medio que estuviese, sí llamó mucho la atención cuando se hablaba de esa negociación que se dio en su momento con los pandilleros. Usted sabe que yo se lo he consultado ya en alguna ocasión anterior y usted ha explicado en qué consistía este trabajo y de hecho hoy ha dado detalles de ello. Y eso es lo importante, a través de nuestro trabajo, aclarar lo que haya que aclarar, hablar con evidencia, con pruebas, como le decía más temprano, tangibles, y más allá de defender la gestión, dejar establecido que el trabajo se hace en función de sacar este país adelante y de darle mejores días a los ciudadanos, que es el motivo por el cual tanto los funcionarios como los medios de comunicación tenemos razón de ser. Y yo se lo agradezco también a usted. Y mira, yo pienso que los números no mienten. Si tú revisas el diario El Siglo, es un diario que bastante imparcial, lo mismo que el diario La Estrella. Ellos llevan el registro de los delitos, porque el diario El Siglo es un diario de crónica, sí. De crónica policiva. Entonces, tú lo puedes revisar y te puedes dar cuenta de que ellos registran los homicidios disminuyeron de 783 en el promedio anual en la era Martinelli a 397. Es la disminución más grande que ha habido en los últimos 30 años, el periodo postdictadura. Ellos también registran
que el número de delitos denunciados anualmente durante mi gestión se redujo en un 15% y el número de femicidios pasó de 30 largos a menos de 20 anuales, y en términos generales los delitos de alto impacto se redujeron un 25%. Entonces, cuando tú consistentemente ves todos los índices cayendo y los ves cayendo en proporciones que no se habían visto antes, si tú eres una persona seria que fundamenta su gestión en la ciencia, tú examinas el trabajo para ver qué fue lo que se hizo, por qué se lograron esos resultados. Pero lo que hizo el gobierno PRD fue que simple y sencillamente destruyeron toda la información. No hicieron un escrutinio científico, sino que simple y sencillamente destruyeron la información, la desaparecieron. Y eso me parece que habla muy mal de este gobierno y del mal ánimo con el que llegaron a gestionar la cosa pública. Así que nuevamente te agradezco, Ricardo, la oportunidad y estamos a la orden. Nos mantenemos en contacto, exministro, y gracias por la oportunidad de esta conversación esta mañana. Nosotros tenemos que avanzar, siendo las 7:20 de la mañana. Es momento de nuestra siguiente pausa. Al regresar, más que contarles. Quédese con nosotros.